porque este tipo hizo una teoría de la física cuántica, hizo una mezcla de Isaac Newton, de Galileo Galilei, de este personaje Albert Einstein, e hizo esa mezcla, ese conocimiento, hasta llegar a esa base del porqué de la cosa, pero tenía un error que no creía en Dios, no le gustaba la teoría de Génesis, sino mayormente se iba por el Big Bang. Por eso no es más en los científicos, sí. Es normal en eso. Tiene ventajas y desventajas. Los científicos son sí. así. Entonces este tipo tenía un índice de 300 y pico de coeficiente intelectual, de lo poco que ha existido en la historia de la humanidad. Entonces es difícil evaluar. Que tú vayas a una universidad, él fue a Harvard, a Oxford, a Cambridge, las 3 mejores universidades, y los profesores le decían a él, los académicos, los directores, nosotros por la ética y el protocolo que tienen, te vamos a evaluar, pero quien tiene que evaluarnos eres tú. O sea, que él dijo que tenía que evaluar a los que lo estaban evaluando a ellos. Óigame, eso tiene una... Eso ha pasado. Tuvieron un colega mío, profesores, sí. Yo trabajaba y ellos decían bajito, tú sabes más que tú, y que no diga eso. No, es la realidad. Y eso, pero es en secreto, no diga eso delante del público, porque usted pide respeto ante sus alumnos. Exacto. Y eso se ve feo. Por eso era que Sócrates hacía la ironía socrática, no sé si tú lo has escuchado. Sócrates, no, Sócrates fue el maestro de Platón. Y de Platón fue maestro de Aristóteles. Eso. Lo que pasa es que Platón se llamaba Aristóteles. Le pusieron Platón por el hueso del omoplato. Por eso le pusieron Platón, porque tenía la espalda ancha. Entonces, el libro de la República relata la conversación de Sócrates y los sofistas. Y Platón aprovechó, hizo un escrito, porque Sócrates fue como Jesucristo comparativamente. Sócrates no dejó nada escrito. Lo que se sabe de Sócrates es por Platón. Entonces Sócrates creó 2 métodos. La ironía socrática. ¿Qué era la ironía socrática? ¿Qué era? Un ejemplo, yo vengo aquí sin humildad, con un orgullo, que yo soy un genio, que sé todo, que sé. Cuando Sócrates veía a los estudiantes en la escuela que él le daba clases, los estudiantes venían abiertos y decían, yo soy el mejor, yo sé que... Entonces, ¿quién era el genio? El genio era Sócrates. Tú has escuchado otra frase, y Nando también, y el público que me está viendo decía, y Sócrates venía y decía, oye, ¿cómo era que lo bajaba de la nube a la tierra? Lo hacía a veces humano a ellos, a los estudiantes engreídos. ¿Sabes qué decía Sócrates? ¿Qué le decía? Yo solo sé que no sé nada. Y si tú dices... O sea, una galleta sin mano. Claro, y si tú dices, un ejemplo, que yo soy de que genio, y yo te digo, Juan José Morrobey, yo solo sé que no sé nada. Entonces tú dirás, y si él dice que no sabe nada, ¿y nosotros entonces qué? ¿Qué sabemos? Fue como Jesucristo le dijo a Nicodemo, que Nicodemo era el gran maestro de la ley, de los libros de Moisés. ¿Qué le dijo Jesucristo a Nicodemo? Para tú llegar al reino de los cielos, tú tienes que volver a nacer. Y Nicodemo dijo, pero ¿cómo un ser humano puede insertar de nuevo al vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesucristo le estaba diciendo era que tenía que cambiar de vida. Por eso era que Jesucristo decía, quien no entra al reino de los cielos como un niño, no verá la gloria de Dios. No verá la gloria de Dios. Porque entonces, ahí hay una comparación como el famoso granito de mostaza. Sí, no, pero lo que te quiero decir, sí. ¿Qué le dijo Jesucristo a Nicodemo? Comparando con eso, ¿qué dijo Jesucristo a Nicodemo? ¿Qué le dijo? Si tú que eres maestro de la ley, yo te estoy hablando de cosas terrenas, ¿qué será que te hable de cosas del cielo? O sea, que no lo iba a comprender nunca. No. Entonces, Sócrates hizo una dimensión que los 2 seres humanos que se conocen más en la historia es Sócrates y Jesucristo, pero Jesucristo todo, porque Jesucristo cambió la historia, porque la historia se lee antes y después de Jesucristo. Y Sócrates creó el primer método de la humanidad. ¿Qué es un método? Un método es una elaboración científica, una indagación. Un ejemplo, tú partes de lo deductivo a lo inductivo, y de lo inductivo a lo deductivo. Significa de lo general a lo particular, y de lo particular a lo general. Entonces Sócrates, a través de sus madres, creó el método de la mayéutica, que fue el primer método. Explícame la mayéutica. La mayéutica significaba lo que era tu madre, un ejemplo. Partera. Ok. Entonces, pero lo que pasa es que tú me lo estás hablando en griego, ¿no? En griego. En griego. Háblamelo en llano. No, porque así que se llama, te lo iba a explicar, así que se llama el método mayéutica. Significa dar luz a las ideas. París, las ideas. Sí. Tiene lógica. Sí, porque cuando un niño nace, ¿qué dice? Da a luz.
Por eso que Platón tiene algo que se llama, que ustedes quizás lo escucharon, porque ustedes estudiaron en el tiempo que se estudiaba. Cuando era verdaderamente. Sí, el público que está ahí inando quizás lo escuchó. El mito de las cavernas. ¿Qué era el mito de la caverna? Que la gente estaba, como estamos viviendo ahora, sin tocar ese tema, porque el pueblo lo dio para eso. Como estamos viviendo ahora en la Casa de los Focos, un ejemplo. Ya. El mito de la caverna era que esa gente estaban ocultos a la luz, porque se escondían, estaban ocultos a la luz. Entonces, cuando ellos hicieron ese agujero, que vieron la luz del sol, salieron de la caverna y vieron que el mundo era diferente. Ya. Entonces, un ejemplo es Jádica, que se está viviendo aquí ahora mismo. Es el sistema educativo que tiene esos problemas. Por eso que es un ejemplo, ¿qué es lo que pasa a los Focos y todos esos personajes, todas esas influencias de la tecnología moderna ahora, de las redes sociales? A los Focos viene siendo un ejemplo, una ignorancia menos avanzada, aprovechosa, que es, objetivamente se está aprovechando de la falta de conciencia, de conocimiento, o quizá algunos se hacen lo estúpido para seguir eso, y otras gentes ven eso para entretenerse y olvidarse de los problemas que en sí están viviendo en la sociedad. Déjame decirte, ese señor, ya que estamos metidos tocando el tema de Adolfo. No, porque fue un enlace. Un enlace pero de lo que estamos ese señor supuestamente, que Carlos mete de que 2 millones de edad de previo. Sí, porque el sistema a nivel del cosmos universal es lo que está vendiendo. No estamos despertando. Después del COVID-19, 2020 hacia acá, el mundo cambió. El mundo cambió. Estamos en un proceso de globalización. Que un ejemplo, Leonel, en el 1997, cuando trajo la computadora y el proceso de globalización, dijeron, Leonel está loco. No sé si tú recuerdas, que yo era un muchacho. Comenzó a introducir las computadoras en las oficinas públicas, en las escuelas. Claro. En Facebook, ¿qué tú le ves? Tú le ves un mundo, ¿no veas? Global. Eso es un enlace. La globalización comenzó con la revolución de las industrias, la revolución industrial. Un ejemplo, en los Estados Unidos, en el 1863, se dio la guerra de secesión, la guerra de sucesión, mejor dicho, ¿no veas? El sur contra el norte, no sé si tú lo has visto. La esclavitud contra los no esclavizados, los esclavizadores y los esclavizados. Lo que pasa, en el norte estaban ya lo que era la revolución industrial, la máquina de coser, máquina de algodón. ¿Qué iba a hacer? La esclavitud iba a ser menos severa. Claro. Porque ya todo el mundo lo que iba a ver un proletariado de trabajo, no manufacturero, sino de máquinas. Pero en el sur estaban los esclavos profundos. Que esta guerra conllevó a la muerte, lamentablemente, de Abraham Lincoln. ¿Tú me entiendes? Ya ahí se está dando lo que es el proceso de globalización. Pero ahora estamos en una globalización diferente. Tecnológica. Sí, tecnológica, pero hay un problema. Antes eran genios que había. Antes se estudiaba. Antes era muy diferente el pensar del ser humano. Sí. Y hago un asentamiento en este país. El uso de la tecnología de la TIC es muy diferente. No todo el mundo que sabe aprovechar la internet, que es muy buena, por cierto, y la inteligencia artificial, que es otro tema que está colapsando y es el tema central que se está utilizando. Porque ya la computación está muy avanzada. Un ejemplo, tenemos la computación en la nube. Sí. Que ya eso es lo que está dominando, que de ese celular tú conectas los celulares. El internet de las cosas, que tú conectas la nevera, el aire, tú llevas todo sistematizado. Por ese internet tú sabes todo lo que se mueve. Sí. También tenemos la computación cuántica, que es lo que va a dominar el mundo, la computación cuántica, donde la medicina va a colapsar. Sí. La profesión de medicina va a colapsar con la computación cuántica. ¿Por qué? Porque un robot desde China, un robot desde Rusia, te puede operar aquí. Los médicos, en vez de ser médicos, fácilmente pasen a dar informaciones como la secretaria y enfermeros, porque los robots es que están haciendo todo. La era robótica. Nadie se está dando cuenta de eso, porque nosotros estamos viviendo una burbuja de entretenimiento, y los sistemas es que mantienen eso así.
Y eso no es de ahora, eso va cambiando. Carlos, pero entonces, si tú me estás hablando de ese tipo de, por ejemplo, podríamos hacer la comparación de cómo tenía el doctor Joaquín Balaguer al pueblo dominicano, que lo tenía totalmente analfabeto, para que no se aprendiera. Ahora se ha ido avanzando entonces. Ahora tenemos las oportunidades y no las aprovechamos. Y no las aprovechamos. Pero ponte un ejemplo. La juventud tú lo ves con una juca, con unos vapes, más estas inyecciones de COVID y todas esas cosas. Se están perdiendo. No quieren estudiar, tienen todas las oportunidades. Pero ahora es lo que decía, y ahí te voy a conceder razón, cuando tú dices que el internet es bueno, pero es dañino a la vez. Claro, tiene ventajas y desventajas. Son como los sistemas políticos. Los sistemas políticos tienen ventajas y desventajas. Que el capitalismo, que el comunismo, que nunca ha existido el comunismo. El comunismo es el mejor sistema. Sí. Sí, porque el comunismo, ¿qué te dice? En el comunismo desaparece el Estado, y el Estado es el Estado es la primera maldad del mundo. Y Jesucristo decía, si tú tienes una capa, tú tienes dos capas, dale una al otro que la necesita. Que no la tengan. Claro, eso es socialismo y comunismo. Lo que pasa es que ese socialismo que venden en esos países como Cuba y todos esos países, Nicaragua, eso no es el comunismo que se practica. El comunismo nunca ha existido. El comunismo en sí nunca ha existido. O sea, Lenin, más ese tipo de comunismo que se vivía antes. Ahora lo que se vive... Sí, pero ese es un comunismo dictatorial. Un ejemplo, el comunismo de China es diferente. Ponte a ver el comunismo de China. El comunismo de China tiene mezcla de derecha y tiene mucho avance económico. ¿Cuál es el país con la economía número 1 del mundo? Es China. ¿Qué China? Entonces, le ha funcionado. Pero vete a ver el comunismo de Venezuela y el comunismo de Cuba. ¿Es bueno? ¿Tú caído? No. El comunismo de Rusia y de China es muy diferente. Ese es socialismo, porque el comunismo no existe. Pero voy más lejos. En Europa, Suiza es el país que no la gente va a través de los ríos a los lugares de trabajo. Se utiliza más, no se usa casi vehículo, o no lo hay prácticamente. Y la gente no tiene casa en sí. Tienen alquileres, pero sus sueldos de trabajo son por encima de Estados Unidos y de muchos países. El problema de esos países, un ejemplo, te voy a hacer una comparación del COVID-19. Sí. ¿Por qué el COVID-19 afectó en América Latina, y no me voy a ir más lejos, en los Estados Unidos y en Europa? ¿Por qué? Ponte a ver un análisis en los países comunistas, dictatoriales y de leyes donde se aplica, el COVID no afectó. Un ejemplo, como cuántas provincias o departamentos tiene China. Más de 200. Claro. ¿Y en cuántas ciudades afectó el COVID? En Wuhan. En una más que otra, en esa sola. Y los respiradores, ¿quién los fabricaba? Estados Unidos. Quiso someter a China, no vean un ejemplo, a comprar los respiradores. Y Estados Unidos tuvo que usar sus propios respiradores. Colapsó Nueva York, colapsó Los Ángeles, colapsó Chicago, te estoy hablando, colapsó Washington. Sí. Las grandes ciudades, te estoy hablando, Pensilvania. Colapsó. Te estoy hablando de las grandes ciudades de Estados Unidos. Texas, Houston, todas esas ciudades colapsaron. Sí, ¿y por qué colapsaron? ¿Por qué? Porque esa idiosincrasia, esa enculturación, ¿quién la trajo? Estados Unidos trajo toda esa idiosincrasia, toda esa barbarie, toda esa cultura hippie, toda esa moda que ha ido de generación en generación en los países de América Latina y parte de Europa, de su conquista y su expansión. Pero ¿qué es lo que pasa? Si en China te dicen a ti, Juan José Morrobé y Nando Fortuna, en el COVID, usted no puede salir a la avenida Manolo Tavares Justo, no tiene límite, y usted se pasa de ahí, un ejemplo. Fusilado. Fusilado o limitado, te quitan comida, te quitan todo. Cuando tú pasas que viola vaya leyes de tránsito en China, tú no puedes entrar a bancos, tú no puedes entrar a sitios públicos, incluso hasta privado no te permiten. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Porque para allá es régimen de consecuencias. Claro, eso es lo que falta en este país. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Lo mismo en Cuba, tú lo viste, lo mismo en Rusia. Que no se acepta esto, no pasa. Un ejemplo, ve lo que era el régimen de consecuencias. Cuando San Zenón pasó aquí un 24 de septiembre, azotó de ahí en adelante.